Lucas Fernández era un profesor de historia de 35 años que acababa de mudarse a Sevilla para comenzar un nuevo trabajo en la universidad. Era un sábado por la tarde cuando decidió visitar la Biblioteca Provincial, un edificio histórico del siglo XVIII que albergaba una de las colecciones más antiguas de España. El interior de la biblioteca era impresionante: techos altos con frescos desvanecidos, estanterías de roble que llegaban hasta el techo, y el olor inconfundible de libros antiguos y polvo acumulado durante siglos. Lucas se sentía como si hubiera viajado en el tiempo. Se acercó al mostrador de referencia donde una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, estaba catalogando libros antiguos. Su placa de identificación decía: Dolores Ramírez, bibliotecaria jefe. Tenía el cabello blanco recogido en un moño apretado y llevaba gafas anticuadas que descansaban en la punta de su nariz. Buenas tardes, saludó Lucas. Estoy investigando sobre la Inquisición española en Andalucía. ¿Tienen algún material original de ese periodo? Dolores lo miró por encima de sus gafas con una expresión calculadora. Tenemos varios documentos. ¿Qué período específicamente? Entre 1650 y 1700. Estoy particularmente interesado en casos de brujería y de herejía en Sevilla. La expresión de Dolores cambió sutilmente. Algo parecido a la preocupación cruzó su rostro arrugado. Espera aquí un momento. Desapareció entre las estanterías y regresó 10 minutos después con un libro de aspecto antiguo, encuadernado en cuero negro agrietado. Lo colocó sobre el mostrador con cuidado, casi con reverencia. Este es el manuscrito Velasco, explicó en voz baja, escrito por un inquisidor llamado Francisco Velasco entre 1662 y 1668. Contiene relatos detallados de interrogatorios y juicios. Pero se detuvo mirando a Lucas con intensidad. ¿Pero qué?, preguntó Lucas intrigado. Dolores se inclinó hacia adelante y susurró: ese libro está maldito. Cada persona que lo ha estudiado a fondo ha sufrido tragedias terribles. Por favor, considere investigar otra cosa. Lucas sonrió, pensando que era una anciana supersticiosa. Gracias por la advertencia, pero no creo en maldiciones. Soy historiador, no místico. No es cuestión de creer o no creer, joven, dijo Dolores seriamente. Es cuestión de estar vivo o muerto. En los últimos 50 años, 4 investigadores han estudiado ese manuscrito en profundidad. Los 4 están muertos, todos en circunstancias extrañas. Lucas frunció el ceño. ¿Qué tipo de circunstancias? Dolores sacó una pequeña libreta de su bolsillo. El primero fue el doctor Antonio Ruiz en 1973. Estudió el manuscrito durante 3 meses. 2 semanas después de terminar su investigación, cayó por las escaleras de su casa y murió instantáneamente. La autopsia mostró que tenía altos niveles de un sedante en su sangre, pero nunca tomaba medicamentos. Podría ser coincidencia o suicidio, sugirió Lucas. El segundo fue la profesora Carmen Delgado en 1987. Pasó 6 meses estudiando el manuscrito. Una noche, su casa se incendió mientras dormía. Los investigadores nunca determinaron la causa del fuego. Su cuerpo estaba tan quemado que apenas pudieron identificarla. Lucas comenzaba a sentirse incómodo, pero aún escéptico. ¿Y los otros 2? El doctor Miguel Santos en 1998. Pasó 4 meses con el manuscrito. Desapareció sin dejar rastro 3 semanas después. Nunca encontraron su cuerpo, y la más reciente fue la estudiante doctoral Isabel Moreno en 2015. Estudió el libro durante 2 meses. Se suicidó saltando desde su apartamento en el 6º piso. Su nota de suicidio solo decía: ellos no me dejarán en paz. Puedo verlos. No puedo más. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dedos? ¿Quiénes? Nadie lo sabe. Pero todos los que han estudiado este libro en detalle reportan las mismas cosas antes de morir. Pesadillas terribles, sensación de ser observados constantemente, voces susurrando en idiomas antiguos y visiones de personas vestidas con túnicas negras. Eso suena más a estrés psicológico que a una maldición, argumentó Lucas, aunque su voz sonaba menos segura. Piense lo que quiera, dijo Dolores, pero le advierto, si toma este libro, esté preparado para las consecuencias. Yo he trabajado en esta biblioteca durante 50 años. He visto lo que le hace a la gente. He visto el miedo en sus ojos cuando vuelven para devolverlo temprano. He escuchado sus súplicas para que lo destruyamos. ¿Por qué no lo destruyen, entonces? Es un documento histórico invaluable. La ley no nos permite destruirlo. Solo podemos advertir a quienes desean consultarlo. Lucas miró el libro negro sobre el mostrador. Parte de él quería seguir el consejo de Dolores y buscar otra fuente. Pero otra parte, la parte académica y racional de su cerebro, le decía que todo esto era superstición absurda. Lo tomaré prestado, decidió finalmente. Pero gracias por la advertencia. Dolores suspiró con resignación. Muy bien,
pero prométame algo, si comienza a experimentar algo extraño, cualquier cosa fuera de lo normal, devuelva el libro inmediatamente. Y venga a verme. Hay cosas que puedo contarle, cosas que he aprendido en 50 años observando este libro. De acuerdo, aceptó Lucas, aunque no planeaba tomarlo en serio. Esa noche, en su pequeño apartamento, Lucas abrió el manuscrito Velasco por primera vez. Estaba escrito en español antiguo con caligrafía elaborada. Las páginas amarillentas olían a muy antigüedad. Comenzó a leer los relatos de Francisco Velasco sobre interrogatorios de brujas. Eran perturbadores, descripciones detalladas de torturas, confesiones forzadas, ejecuciones públicas. Pero lo que más le perturbó fueron ciertos pasajes donde Velasco describía rituales oscuros que las supuestas brujas habían realizado. En una página particularmente inquietante, Velasco había escrito: la bruja Catalina confesó bajo tormento que había invocado a entidades del otro lado usando sangre de inocentes. Dijo que estas entidades prometieron vida eterna a cambio de almas. Cuando le pregunté cómo sabía que estas entidades eran reales y no demonios engañándola, ella se rió y dijo: porque todavía están aquí, inquisidor, y te están mirando ahora mismo. Lucas sintió un escalofrío inexplicable. Miró alrededor de su apartamento, que de repente parecía más oscuro a pesar de que todas las luces estaban encendidas. Siguió leyendo durante 3 horas hasta la medianoche. Finalmente, exhausto, cerró el libro y fue a la cama. Esa noche tuvo pesadillas vívidas. Soñó que estaba en una sala de tortura medieval, amarrado a una mesa mientras figuras encapuchadas lo rodeaban. Podía sentir el dolor como si fuera real cuando comenzaban a torturarlo. Escuchaba voces susurrando en un idioma que no reconocía pero que de alguna manera entendía. Te hemos estado esperando. Ahora eres nuestro. Se despertó sobresaltado a las 3:33 de la madrugada, empapado en sudor. Su corazón latía violentamente. Por un momento, juró que había visto una sombra en la esquina de su habitación. Pero cuando encendió la luz, no había nada. Solo fue una pesadilla, se dijo a sí mismo. ¿Leíste material perturbador antes de dormir? Eso es todo. Pero en lo profundo de su mente, una vocecita susurraba que tal vez Dolores tenía razón. Durante la siguiente semana, Lucas pasó varias horas cada noche estudiando el manuscrito. Su investigación avanzaba bien, pero las pesadillas empeoraban. Cada noche los sueños eran más vívidos, más terroríficos. Y cada noche se despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada. Comenzó a experimentar otros fenómenos extraños. A veces, cuando estaba solo en su apartamento, escuchaba susurros que no podía identificar. Objetos se movían de donde los había dejado. Su gato, Merlín, se negaba a entrar a la habitación donde guardaba el manuscrito y siseaba cada vez que Lucas lo sacaba. El viernes por la noche, una semana después de tomar prestado el libro, Lucas estaba trabajando en sus notas cuando sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire en la habitación se había vuelto frío y podía ver su propio aliento. Esto es ridículo, se dijo en voz alta. Estoy dejando que la superstición me afecte. Pero cuando volvió a mirar sus notas, encontró algo que lo heló hasta los huesos. En la parte superior de la página que acababa de escribir, con su propia letra pero sin recordar haberlo escrito, había una frase en latín: Anima tua nostra est. Tu alma es nuestra. Lucas dejó caer su bolígrafo. Sus manos temblaban. No recordaba haber escrito eso. De hecho, estaba seguro de que no lo había hecho. Esa noche, las pesadillas alcanzaron un nuevo nivel de horror. Esta vez, no solo soñó con ser torturado. Soñó que él mismo era el inquisidor, torturando a inocentes mientras voces susurrantes lo animaban. Soñó que disfrutaba del dolor que causaba, que sentía placer en los gritos de las víctimas. Se despertó llorando a las 3:33 de la madrugada, asqueado de sí mismo. Pero lo peor fue cuando encendió la luz y vio su reflejo en el espejo del dormitorio. Por solo un segundo, su reflejo no era él. Era un hombre mayor con túnica negra, mirándolo con ojos vacíos y sonriendo con crueldad. Lucas gritó y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su reflejo era normal. Basta, dijo en voz alta. Esto tiene que parar. El sábado por la mañana, agotado y aterrorizado, Lucas llevó el manuscrito de regreso a la biblioteca. Dolores estaba en su puesto habitual detrás del mostrador de referencia. Cuando lo vio entrar con el libro, su expresión se volvió comprensiva. Una semana. Usted duró más que la mayoría. Tiene razón, admitió Lucas, colocando el libro sobre el mostrador como si quemara. Algo está mal con ese libro. Las pesadillas, las voces, las cosas que he visto, tiene que haber una explicación racional, pero no puedo encontrarla. Dolores asintió. Siéntese, joven. Es hora de que le cuente la verdad sobre el manuscrito Velasco. Lo llevó a una pequeña oficina privada detrás del área principal de la biblioteca. Cerró la puerta y preparó 2 tazas de té antes de comenzar su historia. En 1668, el inquisidor Francisco Velasco fue acusado de herejía por sus propios colegas,
comenzó Dolores. Habían descubierto que no estaba interrogando brujas para salvar sus almas. Las estaba interrogando para aprender sus secretos. Quería el poder que ellas supuestamente poseían. ¿Poder? Velasco creía que las brujas realmente tenían conocimiento de otro mundo, de entidades que existían más allá de nuestra realidad. Pasó años documentando sus rituales, sus invocaciones, sus pactos con estas entidades. Y al final, él mismo realizó uno de estos rituales. Lucas sintió náuseas. ¿Qué tipo de ritual? Un ritual para vincular su alma al conocimiento contenido en su manuscrito. Creía que así podría vivir para siempre, trascendiendo la muerte física. El ritual requería sacrificios humanos. Mató a 7 personas, todas ellas acusadas de brujería, y usó su sangre para escribir ciertas páginas del manuscrito. Eso es perturbador, pero sigue siendo historia, no magia real. El ritual funcionó, joven Lucas. O al menos funcionó parcialmente. Velasco fue ejecutado por la Inquisición una semana después de completar el ritual, pero su conciencia, su esencia, quedó atrapada en el manuscrito, y las entidades que invocó también quedaron vinculadas al libro. Está diciendo que el libro está poseído. Estoy diciendo que el libro es una puerta entre nuestro mundo y otro lugar, y cada vez que alguien lo lee profundamente, con verdadera concentración académica, esa puerta se abre un poco más. Las entidades del otro lado comienzan a filtrarse, y Velasco intenta usar al lector como un nuevo recipiente, un nuevo cuerpo para escapar de su prisión de papel. Lucas quería no creer, pero no podía negar lo que había experimentado. ¿Por qué no destruyen el libro entonces? ¿Por qué permitir que siga existiendo? Hemos intentado destruirlo 3 veces en los últimos 50 años. La primera vez, el fuego que prendimos para quemar el libro se extendió y casi destruyó toda la biblioteca, pero el libro quedó intacto. La segunda vez lo intentamos con ácido. El ácido destruyó la mesa de metal donde lo colocamos, pero el libro no sufrió ni un rasguño. La tercera vez, trajimos a un sacerdote para exorcizarlo. El sacerdote tuvo un ataque cardíaco masivo en medio del ritual. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hemos hecho durante siglos. Lo mantenemos aquí, vigilado y contenido. Advertimos a todos los que quieren consultarlo. Y ayudamos a aquellos que, como usted, ignoran nuestras advertencias. ¿Ayudar cómo? Dolores abrió un cajón de su escritorio y sacó un pequeño libro encuadernado en cuero rojo. Este es un diario que he mantenido durante 50 años. Contiene rituales de protección, oraciones, métodos para cerrar la conexión que el manuscrito abre. No son garantías, pero han ayudado a algunas personas. Algunas personas. Casó con las otras. Las otras no vinieron a mí a tiempo, o no creyeron hasta que fue demasiado tarde. Usted tuvo suerte, Lucas. Vino después de solo una semana. Los otros esperaron más tiempo, permitiendo que la influencia del manuscrito se hiciera más fuerte. Lucas tomó el libro rojo. ¿Qué tengo que hacer? Durante la siguiente hora, Dolores le enseñó varios rituales de protección. Algunos eran oraciones católicas tradicionales, otros eran más antiguos, prácticas que databan de antes del cristianismo. Lucas, a pesar de su escepticismo académico, los anotó todos cuidadosamente. Hay algo más que debes saber, dijo Dolores. Las pesadillas y las visiones continuarán durante algún tiempo, tal vez semanas. La conexión que abrió no se cierra instantáneamente, pero si realiza estos rituales diariamente, debilitará la conexión hasta que finalmente se rompa por completo. Y si no lo hago, entonces eventualmente Velasco encontrará una manera de entrar. Comenzará a controlar sus acciones. Hará que haga cosas terribles. Y al final lo matará y tomará su cuerpo, al menos temporalmente. Así es como ha sobrevivido durante siglos, saltando de cuerpo en cuerpo, cada uno durando solo unos días antes de que la carne mortal se degrade sin un alma verdadera para sostenerla. Lucas se estremeció. Los 4 investigadores que mencionó. Sí, Velasco los usó a todos. Cada vez logra estar libre durante unos días antes de que el cuerpo falle y su conciencia regrese al manuscrito. Por eso los intentos de destruir el libro fallan. Velasco protege su prisión porque es su única forma de existencia continua. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Lucas realizó el primer ritual que Dolores le había enseñado. Se sentía ridículo, dibujando símbolos con sal en el suelo de su dormitorio y recitando palabras en latín de un libro viejo, pero desesperado lo hizo de todos modos. Las pesadillas esa noche fueron igual de intensas, pero algo había cambiado. En el sueño, cuando las figuras encapuchadas se acercaban, Lucas pudo resistir. Pudo obligarse a despertar, y cuando se despertó a las 3:33 de la madrugada, no había sombras en las esquinas. Durante las siguientes 3 semanas, Lucas realizó los rituales religiosamente cada noche. Gradualmente, las pesadillas disminuyeron en intensidad. Las voces se volvieron más débiles. Los objetos dejaron de moverse. Su gato Merlin volvió a ser cariñoso. Pero en su 4ª semana, algo inesperado sucedió.
Lucas comenzó a recordar cosas que no debería saber. Detalles específicos sobre la Sevilla del siglo XVII. Nombres de personas que habían sido ejecutadas. Ubicaciones de cuerpos enterrados. Información que no estaba en ningún libro de historia. Con creciente horror, se dio cuenta de que estas no eran imaginaciones. Eran memorias. Memorias de Francisco Velasco. Corrió a la biblioteca. Dolores, algo está mal. Los rituales están funcionando para detener las pesadillas, pero ahora tengo estos recuerdos que no son míos. Dolores palideció. Eso no es bueno. Significa que la transferencia comenzó antes de que cerraras completamente la conexión. Parte de Velasco ya está dentro de ti. ¿Qué hago? Hay un ritual más fuerte, pero es peligroso. Requiere que confrontes directamente a Velasco en el plano espiritual. Es básicamente una batalla de voluntades. Si ganas, expulsas completamente su influencia. Si pierdo, él toma control completo. Sí, Lucas consideró sus opciones. Podía vivir con estos recuerdos extraños esperando que no empeoraran. O podía arriesgarse todo en un intento de librarse completamente de Velasco. El ritual, decidió. Dolores asintió gravemente. Entonces necesitaremos ayuda. No puedes hacer esto solo. Esa noche, en el sótano de la biblioteca después del cierre, Dolores reunió a 4 personas más. Se presentaron solo con nombres: María, una curandera anciana; Padre Andrés, un sacerdote jubilado; Isabella, una medium; y Carlos, un historiador que había estudiado el ocultismo durante décadas. Todos nosotros hemos lidiado con el manuscrito Velasco de una forma u otra, explicó Dolores. Hemos ayudado a otros que fueron afectados por él. Algunos sobrevivieron, otros no. Dibujaron un círculo elaborado en el suelo del sótano con tiza y sal. Colocaron velas en posiciones específicas. Isabella quemó hierbas que llenaron el aire con un humo acre. Lucas, debes acostarte en el centro del círculo, instruyó el padre Andrés. Entrarás en un estado de trance profundo. En ese estado tu conciencia confrontará directamente a Velasco. El resto de nosotros mantendremos el círculo de protección y te anclaremos a este mundo. Pero lo que suceda en el plano espiritual depende completamente de ti. Lucas se acostó en el centro del círculo. Isabella le dio una bebida amarga para ayudarlo a entrar en trance. Mientras la bebía, el mundo comenzó a desvanecerse. Se encontró en un lugar que era y no era real. Era una versión distorsionada de la Sevilla del siglo XVII, con edificios que se inclinaban en ángulos imposibles y un cielo que ardía con llamas verdes. Frente a él estaba Francisco Velasco, o al menos la forma espiritual de lo que una vez había sido humano. Era una figura alta vestida con túnicas negras de inquisidor, pero su rostro era una máscara de piel estirada sobre huesos, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Has venido a desafiarme directamente, dijo Velasco con una voz que resonaba con ecos de siglos. ¡Qué valiente! ¡Oh, qué estúpido! Sal de mi mente, exigió Lucas. No tienes derecho a estar aquí. Velasco se rió, un sonido horrible que hizo eco en el paisaje surrealista. ¿Derecho? Yo creé el camino que te trajo aquí. Tú fuiste quien eligió leer mi manuscrito. Tú abriste la puerta. Ahora te reclamaré como he reclamado a tantos otros antes que tú. No lo harás. Me resisto. Este es mi cuerpo, mi mente, mi vida. Tu vida es solo un parpadeo en comparación con mi eternidad. He existido durante siglos saltando de cuerpo en cuerpo. He visto imperios caer y civilizaciones nacer. ¿Qué eres tú comparado con eso? Soy humano. Soy real. Tú eres solo un eco. Un fantasma aferrado a la existencia porque tienes demasiado miedo de enfrentar lo que viene después. Velasco rugió de rabia. El paisaje a su alrededor tembló. Figuras sombrías comenzaron a emerger de las esquinas. Las entidades que Velasco había invocado hace siglos, ahora vinculadas a él para siempre. Estas son las cosas con las que hice mi pacto, dijo Velasco. Son parte de mí ahora y pronto serán parte de ti. Tu resistencia es inútil. Las entidades se acercaron, susurrando en idiomas que Lucas no conocía pero que llenaban su mente de terror primordial. Sintió que su resolución flaqueaba, que su sentido del yo comenzaba a erosionarse. Entonces recordó algo que Dolores había dicho: tu humanidad es tu fuerza. Velasco renunció a la suya hace siglos. Eso lo hace poderoso pero también vacío. Tú tienes algo que él nunca podrá tener de nuevo: la capacidad de amar, de conectar, de ser verdaderamente vivo. Lucas cerró sus ojos, o lo que pasaba por ojos en este lugar espiritual, y pensó en todas las cosas que amaba: su familia, sus amigos, su gato Merlin, el olor de los libros antiguos, el sabor del café por la mañana, la sensación del sol en su piel, pequeños momentos de alegría y belleza que definían lo que significaba estar vivo. Cuando abrió los ojos de nuevo, había luz emanando de él, empujando hacia atrás las sombras. No, dijo con voz firme, no eres nada. Eres solo miedo y vacío. No tienes poder sobre mí. Velasco huyó de rabia, pero Lucas notó que la figura comenzaba a desvanecerse, haciéndose menos sólida. Las entidades a su alrededor también retrocedían, como si la luz que Lucas emanaba las quemara. ¡No puedes hacer esto!, gritó Velasco.
He sobrevivido durante siglos. No puedes destruirme. No te estoy destruyendo, respondió Lucas. Te estoy liberando. Has estado atrapado en tu propia creación durante tanto tiempo que olvidaste que hay algo más allá, o que deberías haber enfrentado hace 300 años. Por primera vez, Lucas vio algo parecido al miedo real en el rostro de Velasco. No puedo lo que viene después. Todos tenemos que enfrentarlo eventualmente. Tu tiempo llegó hace siglos. Es hora de dejarlo ir. Lucas extendió su mano no en agresión sino en compasión. En ese gesto, ofreció lo que Velasco más había temido y más necesitaba, la liberación de su prisión autoimpuesta. Velasco lo miró durante un largo momento. Luego su forma comenzó a disolverse, no en violencia sino en paz. Las entidades sombrías también comenzaron a desvanecerse, liberadas del pacto que las había atado durante siglos. Gracias, susurró Velasco mientras desaparecía. Gracias por liberarme de mi propia maldición. Lucas se despertó en el sótano de la biblioteca, rodeado por los 5 rostros preocupados. Estaba empapado en sudor y temblaba, pero sentía una claridad que no había experimentado en semanas. ¿Funcionó?, preguntó Dolores. Lucas asintió débilmente. Sí, Velasco se ha ido. ¿Para siempre esta vez? En los días siguientes, Lucas se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Las memorias de Velasco que había absorbido seguían ahí, pero ahora eran solo información, no una presencia invasiva. Y, curiosamente, tenía nuevo conocimiento histórico que ningún académico moderno poseía. Un mes después, Lucas regresó a la biblioteca. Dolores estaba en su puesto habitual. He venido a ver el manuscrito Velasco una vez más, dijo. Dolores lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Después de todo lo que pasó, estoy seguro. Pero esta vez será diferente. Cuando Dolores trajo el manuscrito, Lucas lo abrió con manos firmes. Y esta vez, cuando lo leyó, no sintió la presencia oscura. El libro era solo eso, un libro. Un documento histórico, ya no una puerta a otro mundo. El vínculo está roto, confirmó Lucas. Velasco está en paz, y las entidades que invocó han sido liberadas. Este libro ahora es solo papel y tinta. Dolores sonrió con lágrimas en los ojos. Después de 50 años finalmente terminó. Lucas completó su investigación usando el manuscrito Velasco sin más incidentes. Su tesis doctoral sobre la Inquisición, en Sevilla, publicada al año siguiente, contenía información que asombró a otros historiadores. Nunca reveló exactamente cómo había obtenido algunos de esos detalles tan específicos. Años después, cuando le preguntaron sobre su tiempo en Sevilla, Lucas siempre recordaba con una sonrisa irónica su primer día en la biblioteca provincial, cuando una bibliotecaria anciana le había susurrado una advertencia que cambiaría su vida para siempre. Y cada vez que veía el manuscrito Velasco mencionado en literatura académica, decía una pequeña oración por Francisco Velasco, un hombre que había buscado la inmortalidad a través de medios oscuros y finalmente encontró paz a través de la compasión de un extraño. La verdadera maldición, Lucas había aprendido, no era el libro en sí, era el miedo a la mortalidad, el terror a lo desconocido, y la única manera de romper esa maldición era aceptar la humanidad completa, la belleza y del dolor, la vida y la muerte, el comienzo y del final. En la biblioteca de Sevilla, el manuscrito Velasco permanece hasta el día de hoy, pero ya no susurra a quienes lo leen, ya no abre puertas a lugares oscuros. Es solo un recordatorio de que incluso los espíritus más atormentados pueden encontrar redención, y que a veces los libros más peligrosos son aquellos que nos enseñan las lecciones más importantes sobre nosotros mismos. Y Dolores, ahora con 80 años pero aún vigilante en su puesto, ya no tiene que advertir a los investigadores sobre maldiciones. Solo les cuenta la historia de un joven profesor que tuvo el coraje de enfrentar a un fantasma de 300 años y le dio lo que había estado buscando durante todo ese tiempo, no la vida eterna, sino el descanso eterno.